Bienvenidos una vez más a mi canal, su rinconcito favorito para chismecitos de la farándula turca y más. Hoy prepárense porque tenemos salseo del bueno, salseo que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Demet y Can. Sí, esos dos nombres que juntos incendian las redes sociales, que nos hacen soñar con romances de película y que, seamos sinceros, a todos nos encantan. Y es que después de su misteriosa cita en Nianta finalmente rompieron el silencio. Así que agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos dejaron esta parejita que para muchos es mucho más que una simple amistad. Antes de que empecemos con todo este drama, con todo este chisme jugoso, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo lo último, lo más fresco y lo más entretenido de este mundo que tanto nos apasiona. Así que ya lo saben, suscríbanse. Denle like al vídeo si les gusta el chisme, y compartan con todos sus amigos y familiares que también aman a Demet y Can. Bien, ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos al grano. ¿Qué pasó en Nianta? ¿Por qué Demet y Can estaban juntos? Y lo más importante, ¿qué dijeron después de ese encuentro que ha revolucionado las redes? Para entender todo este revuelo, tenemos que recordar un poquito la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Estos dos nombres, como les decía, son sinónimo de química, de complicidad, de una conexión que traspasa la pantalla. Trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Madrugador, y desde entonces, los rumores de romance no han cesado. La verdad es que viéndolos actuar, era difícil no pensar que había algo más que amistad entre ellos. La chispa era evidente, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban. Era pura magia. Y no era una magia fingida, ¿eh? Era de esas que te hacen creer en el destino, en las almas gemelas, en el poder del amor verdadero. Recordemos esos primeros días de rodaje, cuando las cámaras apenas comenzaban a capturar la complicidad entre Can y Demet. Los fans, con su ojo avizor, ya notaban los pequeños gestos, una mano que se extendía para ayudar al otro a bajar un escalón, una mirada que se prolongaba un segundo más de lo necesario, una risa que resonaba con una melodía especial cuando estaban juntos. Eran detalles que no se podían ocultar. Y las redes sociales, claro, explotaron. Can Demet Erkencikus-Love Sanem-Can fueron trending topics mundiales durante semanas. El mundo entero estaba obsesionado con esta pareja. Las entrevistas eran un festín para los chismosos como nosotros. Cada pregunta sobre su relación era respondida con evasivas, pero las miradas, lo decían todo. Demet, con su timidez característica, se sonrojaba ante los elogios de Can. Can, con su galantería innata, no perdía oportunidad para halagar la belleza y el talento de Demet. Era un juego de seducción constante, un tira y afloja que nos mantenía enganchados. Y no olvidemos las escenas detrás de cámaras. Un tesoro de momentos robados que los fans compartían sin cesar. Can y Demet bromeando, riendo a carcajadas, abrazándose espontáneamente. Era como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a las cámaras y al equipo de producción. Se dice que el director de Erkencikus tuvo que pedirles en varias ocasiones que se concentraran en el trabajo, porque la química entre ellos era tan fuerte que distraía a todos. Pero volviendo a la serie, la historia de amor de Sanem y Can era un reflejo de lo que muchos creíamos que estaba pasando en la vida real. La pasión, la inocencia, los celos, las reconciliaciones. Cada capítulo era un sube y baja de emociones que nos hacía suspirar. Y claro, las escenas románticas eran las más esperadas. Esos besos robados bajo la luna llena, esos abrazos apretados en la playa, esas miradas cargadas de deseo. Eran de infarto. Se rumoreaba que algunas de esas escenas no estaban en el guión, que eran improvisadas por Can y Demet para darle más realismo y pasión a sus personajes. Sin embargo, después de Erkencikus, cada uno siguió su camino. Demet continuó cosechando éxitos con otros proyectos, demostrando que es una actriz versátil y talentosa. Can se fue a Italia a protagonizar Sandokan, un proyecto ambicioso que lo consagró como un galán internacional. Y las especulaciones sobre un posible romance se fueron apagando un poco. Pero como bien sabemos, el amor, o al menos el rumor de amor, siempre vuelve a resurgir, especialmente cuando se trata de dos figuras tan queridas como Demet y Can.
La llama nunca se extinguió por completo en nuestros corazones chismosos. Se les vio en diferentes eventos, cada uno por su lado, siempre rodeados de rumores de nuevas conquistas. Demet fue relacionada con varios actores y empresarios, mientras que Can fue vinculado con actrices italianas y modelos internacionales. Pero ninguno de esos romances llegó a consolidarse. Como si una fuerza invisible los atrajera de nuevo el uno al otro, como si el destino tuviera otros planes para ellos. Y aquí es donde entra en juego la famosa cita en Nianta. ¿Qué pasó? Pues bien, resulta que Demet y Can fueron vistos juntos en un conocido café de este exclusivo barrio de Estambul. Los fans, por supuesto, no tardaron en captar el momento y las fotos y vídeos se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Se les veía conversando animadamente, riendo, disfrutando de la compañía del otro. Una imagen que revivió todas nuestras esperanzas. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si volvieran a ser Sanem y Can, disfrutando de un momento de intimidad lejos de las cámaras y los focos. Los testigos que estaban en el café contaron que la pareja llegó por separado, como queriendo evitar ser vistos. Can, con su característico look casual, jeans, camiseta y gorra, intentaba pasar desapercibido, pero su altura y su atractivo eran imposibles de ocultar. Demet, por su parte, lucía radiante con un vestido floreado y un maquillaje natural que resaltaba su belleza. Se sentaron en una mesa discreta en la terraza y pidieron café y algunos dulces. Al principio, la conversación parecía seria, como si estuvieran discutiendo algún tema importante. Pero poco a poco, la tensión fue desapareciendo y las risas comenzaron a sonar. Se les vio intercambiando miradas cómplices, recordando anécdotas del pasado y bromeando sobre sus proyectos actuales. En un momento dado, Can le tomó la mano a Demet y le dijo algo al oído, lo que provocó una carcajada en la actriz. Era un momento mágico, un instante de conexión pura que los fans capturaron con sus teléfonos móviles. Pero la pregunta del millón era, ¿qué significaba esta cita? ¿Era una simple reunión de amigos? ¿Un reencuentro casual? ¿O algo más profundo estaba sucediendo entre ellos? La incertidumbre era total y la expectación enorme. Las redes sociales volvieron a explotar. Los hashtags #Can-Demet reunidos #Erkencicus volvió #Sanem Can Forever inundaron Twitter e Instagram. Los fans de todo el mundo analizaban cada foto, cada vídeo, cada detalle de la cita, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Era una locura colectiva. Después de días de silencio y especulaciones, finalmente tanto Demet como Can decidieron romper el silencio y hablar sobre este encuentro. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Prepárense porque se viene el bombazo. Demet fue la primera en pronunciarse. En una entrevista con un conocido medio turco, la actriz fue preguntada directamente sobre la cita con Can. Su respuesta, aunque breve, fue bastante reveladora. Demet dijo, Can es un gran amigo. Siempre hemos tenido una relación muy especial. Nos reencontramos en Nianta y fue muy agradable ponernos al día. Tenemos muchos recuerdos juntos y siempre es un placer pasar tiempo con él. Estas palabras, aunque no confirman un romance, sí dejan entrever que la relación entre Demet y Can es mucho más que una simple amistad. Habla de una relación especial, de muchos recuerdos juntos y de un placer al pasar tiempo con él. ¡Qué interesante! Una amistad especial, ¿eh? No es la típica amiga con la que te tomas un café de vez en cuando. Aquí hay algo más, mi gente. Además, Demet añadió que siempre estará agradecida a Can por el apoyo que le brindó durante el rodaje de Erkencicus. Fue un momento muy importante en mi carrera y Can me ayudó mucho a crecer como actriz y como persona. Siempre lo voy a recordar con cariño y admiración, dijo Demet. Palabras llenas de sentimiento, mi gente. Aquí hay un vínculo muy fuerte que va más allá de la simple amistad. Por su parte, Can también se refirió al encuentro en una entrevista diferente. El actor fue un poco más ambiguo en sus declaraciones, pero también dejó algunas pistas interesantes. Can dijo, Demet es una persona muy importante en mi vida. La quiero mucho y siempre la voy a querer. Fue muy lindo verla de nuevo y recordar los buenos momentos que vivimos juntos. No puedo decir nada más. La frase una persona muy importante en mi vida es, sin duda, significativa. Y el hecho de que diga que siempre la va a querer, nos hace pensar que aunque no haya una relación amorosa en este momento, el cariño y el afecto entre ellos son innegables.
Siempre la va a querer, mi gente. Eso no se le dice a cualquier amiga. Aquí hay amor, amor del bueno. Además, Khan añadió que le encantaría volver a trabajar con Demet en un futuro. Es una actriz muy talentosa y una gran compañera de trabajo. Sería un placer volver a compartir un proyecto con ella, dijo Khan. Un proyecto juntos, mi gente. Imagínense la química que podrían desatar en una nueva serie o película. Sería un éxito arrollador. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, aunque ni Demet ni Khan han confirmado un romance, sus palabras nos dan a entender que existe una conexión muy fuerte entre ellos, una amistad especial que ha perdurado a pesar del tiempo y la distancia. Quizás, solo quizás, haya algo más que amistad entre ellos. O quizás simplemente son dos personas que se quieren y se respetan mucho y que disfrutan de la compañía del otro. Pero yo personalmente creo que hay mucho más que eso. Aquí hay amor reprimido, pasión contenida, un deseo latente que espera el momento de explotar. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que la química entre Demet y Khan es innegable, y que tanto si son amigos como si son algo más, nos encanta verlos juntos. Nos hacen soñar con romances de película, nos recuerdan que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y nos dan una pequeña dosis de esperanza en este mundo tan complicado. Son como un bálsamo para el alma, una inyección de alegría que nos hace creer en el poder del amor verdadero. Y ahora, hablando de esperanza, muchos fans se preguntan si existe la posibilidad de que Demet y Khan vuelvan a trabajar juntos en un futuro. La verdad es que sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Imagínense una nueva serie o película protagonizada por estos dos talentosos actores. Sería un éxito asegurado. Una historia de amor épica, llena de pasión y romanticismo, que nos haría suspirar y creer en el final feliz. De momento, no hay nada confirmado al respecto, pero quién sabe lo que nos depara el futuro. Quizás, algún día nuestros deseos se hagan realidad y podamos volver a disfrutar de la magia de Demet y Khan en la pantalla. Yo por mi parte cruzo los dedos y pido al universo que este sueño se haga realidad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos individuales, apoyándolos en sus proyectos y, por supuesto, comentando y especulando sobre su relación. Porque, seamos sinceros, nos encanta el chisme. Es nuestro pequeño placer culpable, nuestra válvula de escape de la rutina diaria. En resumen, la cita de Demet y Khan en Nianta ha revivido todas nuestras esperanzas de un posible romance entre ellos. Aunque no han confirmado nada, sus palabras nos dan a entender que existe una conexión muy fuerte entre ellos. Y por supuesto seguimos soñando con la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un futuro. Yo por mi parte me declaro fan incondicional de esta pareja y seguiré informando de cada detalle de su relación. Y eso es todo por hoy, mi gente linda. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y salseo. No olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo este asunto de Demet y Khan. ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saberlo todo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la farándula turca. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima, chismosos.